Esto lo tenemos que analizar y para ello tenemos el honor y el placer de contar con el economista José Luis Gutiérrez desde Ciudad de México. José Luis, gracias por cedernos estos minutos. Definitivamente esta noticia en el sentido sano de la palabra es escandalosa, así que quisiéramos realmente tu opinión siempre clara y siempre muy contundente en este sentido. Esta pandemia en materia de economía, José Luis, nos está dejando o no está dejando títere con cabeza realmente. Estados Unidos, quien presume de ser el todopoderoso, con un presidente que quiere sabérselas todas, no está escapando a esta realidad. Su Producto Interno Bruto, como bien vemos, se ha desplomado a niveles impresionantes en este segundo trimestre de 2020. Hablamos de 32,9%. No sé si llamarlo inédito o histórico. Se desploma el PIB y también los niveles de desempleo crecen de manera desproporcionada. Te pregunto, ¿esto es consecuencia única y exclusivamente de la pandemia del nuevo coronavirus o ya la economía estadounidense venía mostrando indicios de desplome antes de la llegada del COVID-19? ¿Qué nos dices en este sentido? Cuéntanos, bienvenido. Gracias, Carlos. Efectivamente, la economía mundial presentaba ya un colapso inminente a finales del año pasado. Desde 2019 habíamos dicho, inclusive aquí en estas pantallas, habíamos hablado del inminente colapso de la economía mundial a través de la excesiva emisión de deuda de todos los países, concretamente Estados Unidos, el país más endeudado del mundo. Y que se preveía que en algún momento tendría que recomponerse la economía de alguna manera. Cae una crisis sanitaria que acelera la situación, pero no la causa. Es muy importante señalarlo que la causa venía desde antes. Y por otro lado estamos viendo las cifras aquí, como en todo, son dos lados de una misma moneda. Efectivamente, 1,5 millones de personas han demandado o han pedido al Departamento del Trabajo. En una semana, ¿no? En una semana. Sí, prácticamente. Sí, increíble, en esta semana han pedido una cantidad enorme de personas, pero muy interesante, hay que ver que se han generado 4.8 millones de empleos nuevos. ¿Cómo explicas eso? Es una situación realmente interesante. En Estados Unidos, en junio se crearon 4.8 millones de empleos nuevos. Durante el mes de mayo y junio, en Estados Unidos, para compensar la caída económica, el gobierno del presidente Trump repartió entre la población adulta $1,200 por persona, más $500 por cada persona menor de edad. Un subsidio, sí. Esto ayudando precisamente para que no cayera, no se reflejara esto. La economía va a caer, igual que en todo el mundo, por esta pandemia, inducida o no, como podríamos argumentar. Estamos viendo que en todo el mundo está habiendo una contracción importante. Pero aquí viene lo interesante, ¿qué hay detrás? Pues detrás hay un interés político terrible. Terrible por parte de los enemigos del presidente Trump, que obligan de alguna manera que la economía se presente en condiciones muy negativas para que pierda en las elecciones de noviembre 3. El próximo martes 3 de noviembre habrá elecciones en Estados Unidos para refrendar al gobierno de Donald Trump o votar por su contrincante. Obviamente, en la parte opuesta, encabezada por Nancy Pelosi en el Congreso, va a hacer todo lo posible porque las elecciones las pierda. Y pues obviamente han estado todos los demócratas, el Partido Demócrata, los gobernadores, incrementando las condiciones de restricción para el reinicio de actividades en los estados que ellos gobiernan. Es importante mencionar también que durante los últimos meses ha sido evidentemente el que las cifras han resultado muy interesantes, porque por un lado tenemos un disparo en las cifras de personas que han fallecido por la enfermedad COVID-19, pero vemos una caída en Estados Unidos drástica en las personas que mueren por influenza estacional y por gripe. ¿Qué pasa aquí? O sea, vale la pena analizar bien las cifras. Digo, siempre todo tiene dos caras, una misma moneda. Estados Unidos se enfrenta a una situación inédita, una situación difícil, pero que ante la situación de deuda, lo que parece tener Trump bajo la manga es una recomposición del sistema monetario de Estados Unidos, que es precisamente el que causó la crisis. Desde mayo pasado, el gobierno de Donald Trump, a través de la Tesorería del Estado,
de Tesorería Federal, tomó el control de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es quien emite dólares. Sí. La emisión excesiva de dólares ha provocado, prácticamente en lo que va del año, Carlos, se han emitido tantos dólares como prácticamente toda la historia de la Fed. Impresionante. O sea, hay una inundación de dólares. ¿Qué va a pasar con esto? Pues parece que el as bajo la manga de Donald Trump es convertir al dólar en un dólar por primera vez en la historia reciente, un dólar respaldado en activos reales. ¿Qué es lo que hace? Quisiera también aprovecharte, José Luis, nos quedan muy poquitos segundos y qué interesante todo lo que nos estás planteando, pero quisiera aprovecharte también para consultarte sobre lo que tú consideras como economista, como especialista en la materia, que debería hacer Estados Unidos para tratar de recuperar su economía, no sé si a la brevedad posible o poco a poco. ¿Qué ha hecho mal o está haciendo mal Estados Unidos en su economía, aparte del asunto de la pandemia que tiene mucho que ver? Estos números críticos que muestra Estados Unidos, José Luis, ¿son comparables en estos momentos con otras economías? Me refiero específicamente otras economías poderosas también están sufriendo esta misma crisis a este mismo nivel. Cuéntanos brevemente, te lo pido por favor. Básicamente tenemos una caída en todos los países, a unos más inclusive que Estados Unidos, países menos importancia, sí. Pero Estados Unidos se encuentra en una situación muy inédita. Lo que está sucediendo detrás de la escena, eso es algo muy interesante, la renegociación con China de la deuda, no tanto comercial, sino que hay que recordar que Estados Unidos ha emitido tanto dinero que ahora le debe a China, pero al mismo tiempo Estados Unidos tiene la oportunidad de cambiar esa deuda por dólares respaldados en oro. Y ahí es donde está todo el meollo del asunto. Todo el negocio, si logra ¿no? Donald Trump en las próximas semanas convertir al dólar en un dólar respaldado en oro y activos físicos, en ese momento podemos decir no tiene nada que decir su oposición y podría irse tranquilamente hacia el triunfo electoral. José Luis, de verdad que has dicho muchos razonamientos realmente contundentes y muy interesantes, aparte de todo esto último que nos has comentado acerca de lo que es el dólar amparado en el oro, pues también me llama mucho la atención lo que hablas del interés político, terrible en contra de la economía de parte de los enemigos políticos de Trump de cara al proceso electoral. Es decir, son capaces de anteponer cualquier situación, no importa, destruir la economía si es posible o contribuir a que su economía sufra realmente grandes derrotas, vamos a llamarlo de esta manera, con tal de que Trump no gane las elecciones. Por otra parte, también este colapso inminente de la economía que no es producto solamente de la pandemia, ¿no? Que es lo que yo presumí en un principio, un colapso inminente desde finales del año 2019. Eso es importantísimo que nos lo hayas aclarado. Una excesiva emisión de deuda, sobre todo por parte de Estados Unidos, el país más endeudado del mundo. José Luis Gutiérrez, desde Ciudad de México, qué bueno que nos has acompañado. De verdad que nos encantaría inclusive poder conversar muchos más minutos, porque realmente el razonamiento que nos das es contundente y súper enriquecedor. De verdad que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos para escucharte y verte próximamente en nuevas emisiones de Hispan TV Noticias.